Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. El primer nombre que se menciona en el Nuevo Testamento, y también el último, es Jesús, lo cual comprueba que el tema y el contenido del Nuevo Testamento es Jesucristo. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Cristo, como el admirable centro de toda la Biblia, es todo inclusivo y tiene muchos aspectos. He aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Jesús fue el nombre que Dios le dio, mientras que Emmanuel, que significa Dios con nosotros, fue como los hombres le llamaron. Jesús el Salvador es Dios con nosotros. Él es Dios y también es Dios encarnado para morar entre nosotros. Él no solo es Dios, sino Dios con nosotros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Las personas del reino son los hijos del Padre, puesto que tienen la vida divina y la naturaleza divina del Padre. Por consiguiente, pueden ser perfectos como su Padre. La exigencia de la nueva ley del reino es mucho más alta que los requisitos de la ley de la vieja dispensación. Esta elevada exigencia solo puede ser satisfecha por la vida divina del Padre. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Esto indica que en cuanto sea posible, las obras justas del pueblo del reino deben guardarse en secreto. Lo que ellos hacen en su espíritu bajo el gobierno celestial para agradar solamente a su Padre, no debe ser estorbado por su carne en su avidez de ser alabada por el hombre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. El Hijo unigénito del Padre dio a conocer a Dios por medio del Verbo, la vida, la luz, la gracia y la realidad. El Verbo es Dios expresado, la vida es Dios impartido, la luz es el resplandor de Dios, la gracia es Dios disfrutado y la realidad es Dios hecho real. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Basándose en las Escrituras, los religiosos buscaban grandes líderes, tales como el Mesías, Elías o el profeta. Pero Jesús les fue presentado como un pequeño cordero, como una pequeña paloma. El cordero quita el pecado del hombre, y la paloma trae a Dios como vida al hombre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Juan 4:24. El Señor dijo esto a la mujer samaritana a fin de instruirla con respecto a la necesidad de ejercitar su espíritu para tocar a Dios el Espíritu.
Tocar a Dios el Espíritu con el Espíritu es beber el agua viva. Y beber el agua viva es rendir verdadera adoración a Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. El camino para que el hombre pueda entrar en Dios es el Señor mismo. Ya que el camino es una persona viviente, el lugar donde el Señor introduce al hombre también debe ser una persona, que es el mismo Dios Padre. El Señor mismo es el camino vivo por el cual el hombre es introducido en Dios el Padre, quien es el lugar vivo. Por medio del cual Jesús también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. La gracia es el mismo Dios triuno, procesado para que entremos en Él y lo disfrutemos. La gracia aquí, en el sentido más profundo, es el Dios triuno como nuestro disfrute. Es más que un favor inmerecido y más que mera bendición exterior. No estamos simplemente bajo la bendición de Dios, estamos en su gracia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Romanos 5:10. Ser salvos en la vida de Cristo significa ser salvos en Cristo mismo, como vida. Él mora en nosotros y nosotros somos orgánicamente uno con Él. Mediante el crecimiento de su vida en nosotros, disfrutamos a lo sumo su salvación plena. La redención, la justificación y la reconciliación tienen como propósito introducirnos en una unión con Cristo a fin de que Él pueda salvarnos en su vida. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. La vida que hemos recibido no solamente nos salva de unas cuantas cosas, sino que también nos entroniza como reyes para que reinemos sobre todas las cosas. Nosotros hemos recibido la justicia objetivamente, pero todavía necesitamos recibir continuamente la abundancia de la gracia para poder reinar en vida subjetivamente. Así que, tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también, por un solo acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Romanos 5:18. La vida es la meta para la cual Dios nos salvó, así que la justificación es de vida. Por medio de la justificación hemos alcanzado el nivel de la justicia de Dios y estamos a la par con ella, de modo que ahora Él nos puede impartir su vida. Exteriormente, la justificación cambia nuestra posición. Interiormente, la vida cambia nuestro carácter. Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:4. Después del bautismo, venimos a ser nuevas personas en resurrección. La resurrección no solo es un estado que está por venir, también es un proceso actual. Andar en novedad de vida significa vivir hoy en la esfera de la resurrección y reinar en vida. Porque si siendo injertados en Él,
hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 6:5. La expresión siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él, denota una unión orgánica en la cual se produce el crecimiento, de modo que uno participa de la vida y de las características del otro. En nuestra unión orgánica con Cristo, todo lo que Cristo ha experimentado viene a ser nuestra historia. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Romanos 12:4 y 5. Somos un solo cuerpo en Cristo y tenemos una unión orgánica con Él. Esta unión hace que en vida seamos uno con Él y con todos los demás miembros de su cuerpo. El cuerpo no es una organización ni una sociedad, es un organismo producido por la unión en vida que tenemos con Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. El propósito de la salvación de Dios es que Cristo sea reproducido en millones de santos a fin de que ellos lleguen a ser miembros de su cuerpo, no unidades individuales, separadas y completas, sino partes de un conjunto vivo, coordinado, corporativo y activo. Aunque estas partes tienen funciones diferentes, no están separadas unas de otras, sino que son miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Temer a Dios, adorarle y creer en Él no es suficiente. Amarlo es el requisito imprescindible. Amar a Dios significa centrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, totalmente en Él. Es decir, dejar que todo nuestro ser sea ocupado por Él y se pierda en Él. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios 8:1. El conocimiento exterior y objetivo que envanece proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual es la fuente de la muerte. El amor espiritual, no el carnal, el cual es una expresión de la vida, edifica. Este amor proviene del árbol de la vida. Este es el amor de Dios, infundido en nosotros por la fe, la cual nos ha introducido en la unión orgánica con Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Debemos pasar por sufrimientos para que la suficiencia de la gracia del Señor sea magnificada. Es necesario que padezcamos debilidad para que se exhiba la perfección del poder del Señor. Muchas veces el Señor nos asigna sufrimientos y dificultades a fin de que experimentemos a Cristo como gracia y como poder. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16. La fe en Jesucristo denota una unión orgánica con Él por el creer. Esto está relacionado con el aprecio que los creyentes tienen de la persona del Hijo de Dios, a quien consideran el más valioso.
Por el aprecio que tienen por Él, este Cristo llega a ser en ellos la fe con la cual creen y también su capacidad de creer. Esta fe produce una unión orgánica en la cual ellos y Cristo son uno. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Gálatas 3:1. La crucifixión de Cristo indica que todos los requisitos de la ley han sido cumplidos por la muerte de Cristo y que Cristo por su muerte ha liberado su vida, de modo que nos sea impartida en su resurrección para liberarnos de la esclavitud de la ley. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:2. En el momento de nuestra regeneración creímos en Cristo y a la vez recibimos el Espíritu y fuimos sellados con el Espíritu. En ese mismo momento se realizó una unión orgánica. Fuimos injertados en el Dios triuno. Después de esto, recibir el Espíritu es un asunto continuo de toda la vida. Aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Por su parte, Dios suministra abundantemente el Espíritu. Por la nuestra, recibimos el Espíritu. La manera de abrir nuestro ser a esta transmisión celestial para recibir el suministro del Espíritu todo inclusivo es ejercitar nuestro espíritu para orar e invocar al Señor. Arraigados y sobreedificados en Él. Colosenses 2:7. Al igual que las plantas, nosotros somos organismos vivos. Como tales, hemos sido arraigados en Cristo, quien es nuestro suelo, nuestra tierra, para que absorbamos todas sus riquezas como nutrición. Ser arraigados tiene como fin que crezcamos en vida. Esto ya ha sido logrado. Ser edificados tiene como fin la edificación del cuerpo de Cristo. Esto todavía se está produciendo. Ambos asuntos se llevan a cabo en Cristo. Fuisteis también resucitados juntamente con Él, mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. La fe no proviene de nosotros, es don de Dios. Cuanto más nos volvemos a Dios y tenemos contacto con Él, más fe tenemos. El Señor es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Cuanto más permanecemos en Él, más se nos infunde Él como nuestra fe. Por medio de esta fe viva, producida por la operación del Dios vivo, experimentamos la vida de resurrección. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Aquí la salvación se refiere a la plena salvación de Dios, que va desde el perdón de los pecados hasta la participación del glorioso reino venidero. Esto se refiere no solo a lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros, sino también a Cristo mismo, quien es poderoso para salvarnos a lo sumo. Su persona maravillosa, junto con su obra espléndida, constituyen esta salvación tan grande. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia
que hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos al trono de Dios que está en los cielos mientras todavía estamos en la tierra? La clave está en nuestro espíritu. El mismo Cristo que está sentado en el trono en los cielos, ahora también está en nosotros, es decir, en nuestro espíritu, donde está la habitación de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. No tenemos fe por nosotros mismos. La fe por medio de la cual somos salvos es la fe preciosa que hemos recibido del Señor. Cuando ponemos los ojos en Jesús, Él, como Espíritu vivificante, se infunde en nosotros. Nos infunde su elemento que hace creer. Luego, espontáneamente, cierta clase de fe surge en nuestro ser y así tenemos la fe para creer en Él. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad componen los varios aspectos de la vida divina. La vida es interior y nos capacita para vivir, y la piedad es exterior y es la expresión externa de la vida interna. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. La religión siempre enseña, pero el Señor alimenta. El apóstol Pablo hacía lo mismo, alimentaba a los creyentes. Para tener una vida adecuada de iglesia y para recobrar la vida de iglesia, es decir, para crecer como es debido en la vida cristiana, lo que necesitamos no es meramente comprender con la mente las enseñanzas, sino comer al Señor como nuestro pan de vida en nuestro espíritu. El versículo y el comentario son de la versión Recobro del Nuevo Testamento, publicado por Living Stream Ministry. Visítelos en www.lsm.org.